que tenemos, que queríamos hacer un pequeño obsequio. Gracias. Puedes enseñar, la taza con el cartel. La cosa está estrenada con el agua. Tenemos una excursión de momento. Al café. Cuando tenéis un detalle con la presentadora para el café, para mi colección de tazas. En el orden del día. El café. Con la taza de grano. Bueno, pues ya nos ponemos preparado, maestro. ¿Estás ya? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Encuentros con Calleja. Me hace mucha ilusión volver a veros aquí, caras conocidas, caras nuevas también, o casi nuevas. Y deciros, ¿no?, que los encuentros, además de ser una reunión ya casi mensual, ponemos cara, ponemos alma al autor, ponemos voz a los libros y banda sonora a las historias, ¿no? Hoy os voy a, antes de dar los agradecimientos oportunos, os voy a decir que el autor que viene hoy, Mateo Martínez Martija, nos toca por dentro. Vosotros leéis, tiene una narrativa que nos sacude, que nos zarandea, que no se limita a entretener, que además reivindica y nos hace reflexionar y pensar. Este libro nos sumerge en un mar de emociones y de realidades, ¿no? y nos muestra esas voces que desde el silencio luchan por ser escuchadas. Quiero dar las gracias al ayuntamiento, a la biblioteca, dar las gracias a mi equipo, al maestro, destacar al maestro, Mariano Mangas, a Inmaculada Molinero, que hoy ha hecho un esfuerzo por poder estar aquí con todos nosotros, al grupo Las Terrazas y a todas las personas que con su colaboración pues hacen que cada día pues mejoremos un poquito más, seamos un poquito mejores. Y por supuesto a vosotros, ¿no?, por permitir que este proyecto siga vivo. Mateo, buenas tardes, bienvenido a Quintana Dueñas. Muchas gracias. ¿Lo conocías? Realmente no recuerdo si vine de pequeño en algún momento, pero nada, cuando se hizo la visita el otro día realmente ha sido la primera visita. Espero que no sea la última. Aquí el responsable está tu amigo Rodrigo, que es el que el año pasado nos pasó el libro, ¿verdad? Y nos gustó muchísimo y bueno, buscamos el huequito, ¿no?, para traerte y al final estás aquí. Vamos a empezar con una biografía, leyendo la biografía, lo va a leer Irma, la biografía de Mateo para que le conozcáis un poquito. Mateo Martínez Martija nació en Burgos en 1993. Escritor, filólogo y profesor de secundaria. Comenzó a forjar su carrera literaria con una sólida formación académica. En 2016 cursó un máster en creación literaria en la Universidad de Salamanca, lo que le permitió empezar a publicar algunos relatos de forma colectiva.
Sin embargo, fue en 2020 cuando su nombre comenzó a resonar con fuerza al ganar el premio José Hierro de relato con su texto Nuevos Navegantes. Este galardón fue el trampolín que lo impulsó a consolidar su estilo y a dar forma a su primera colección de relatos, Fragmentos de la Feria, publicada en 2021 por Editorial Amarante. En 2024 publica su primera novela, Voces desde el fondo, con la editorial Milenio, una obra que aborda temas como la precariedad laboral y la salud mental, con un enfoque crudo y realista que ha cautivado a la crítica y a los lectores. En ese mismo año, Mateo fue galardonado con el Premio Arte Joven en la sección de narrativa por su obra La noche sobre la montaña, que continúa con su exploración literaria de las emociones humanas y los dilemas existenciales. A lo largo de su carrera, Mateo ha demostrado una capacidad excepcional para crear mundos complejos y personajes profundos que invitan a la reflexión. Su prosa, directa, sensible y cargada de intensidad, logra resonar con una generación que busca respuestas y comprensión en medio de un mundo cada vez más incierto. Mateo es un destilador de emociones, un arquitecto de palabras que no teme construir mundos de sombras y luces donde cada uno de sus personajes se enfrenta a la cruda realidad del ser humano. A través de su mirada en esta novela podemos ver cómo la precariedad laboral y la salud mental no son solo cuestiones sociales, sino existenciales, que la verdad es que nos atraviesan de manera implacable. MC Condado. Sí, en realidad no le había escuchado mucho en directo. Habíamos coincidido hace creo que 3 años o 4 en El Niño Jesús cuando fui a hacer una sustitución y no le había vuelto a ver. Sí. Qué bien. Sí. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Así es. Es un pañuelo.
¿Cuándo empezaste a escribir, Mateo? A escribir, o sea, no a llenar papel, sino con intención. Seriamente, pues cuando fui a Salamanca a cursar un máster, un título propio de creación literaria. Esto fue en 2015 y 2016, empecé en 2016 seriamente. ¿Y habías escrito siempre? No, en realidad no. ¿No? Había escrito algún poema durante la carrera, pero nada serio, yo siempre fui lector más que muy precoz desde niño. ¿Qué tipo de lectura eras la que más...? Principalmente literatura juvenil, luego durante la adolescencia tuve un periodo en el que apenas leí en realidad y me reencontré con la literatura en, no sé muy bien en qué momento, pero poco antes de empezar la carrera, porque luego estudié literatura española. Sí, o sea que Sí. te metiste de lleno, ¿no? Sí, previamente pues mi padre siempre trabajó en una distribuidora literaria y desde muy pequeñín ya leía muchísimo, porque es justo hace poco, por ejemplo, he ido ojeando libros y los tengo firmados con menos de 8 años, mucho, así que sí. Yo creo que eso fue la Sí, clave. que lo has mamado, ¿no? Que los libros formaban parte un poco de la decoración. Leí mucho siendo muy pequeño. Que tenías una base fundamental. ¿Alguna manía, algún ritual de escritura? ¿Necesitas escribir a mano, teclado, por la mañana, por la tarde, en silencio, con música? No sé. Escribo a mano y luego lo vuelco al ordenador para hacer la primera revisión. Y sí, me gusta encerrarme, si puede ser en silencio mejor, pero bueno, si me tengo que adaptar a un bar me suelo poner música. Y, hombre, prefiero por la mañana, pero generalmente me adapto a cuando... ¿A cuando puedes? Sí, efectivamente. ¿Vas tomando notas así? No, ya no. Al ¿Ya principio no? sí, cuando te sientes romántico, y luego ya cuando ves que es una cuestión de sentarte todos los días, pues ya... Sí. Sí, porque ¿Alguna vez en el móvil? Sí. Cosa que... Notas de voz o así. No, alguna nota, sobre todo Sí. algún personaje que me interese para alguna historia o algún punto de partida, pero generalmente no. Sí, que a veces lo que pasa con las notas, ¿no? Que las tomas y luego cuando las recoges no sabes ya... Sí, me ha pasado alguna vez que no tengo... Por ejemplo, ahora estoy con un libro de relatos, me faltaba uno para cerrar y sí que me puse a investigar en notas a ver si había algo Sí. de alguna por de la que tirar, pero generalmente ya no tomo notas. ¿No? O sea, que ya no. Autores que te hayan servido de referencia. Pues para esta novela en concreto, Santiago Lorenzo, por su estilo de frase corta, y así en general para los relatos Hemingway, y de forma general Roberto Bolaño, García Márquez, Antonio Muñoz Molina, sí, y Borges y Cortázar también. Bueno, o sea, que tienes ahí una buena reserva, ¿no? de autores. ¿Y autoras? ¿Alguna? Cristina Morales, Ajá. sí, Almudena Grandes. Almudena Grandes. ¿Te has permitido explorar? Sí que has dicho, antes sí que has dicho que habías escrito algún poema. ¿Te has permitido explorar otros géneros? ¿Y tienes en mente publicar algún otro género o escribir algo, poesía, ensayo? Suelo escribir un poema o dos al año. 1 o 2. Que Muy voy... largo. No, realmente no. Muy cortos. Muy cortos. Y los he ido coleccionando, ya tengo un archivo, no, sin ninguna pretensión de publicar, porque la verdad es que no... Y teatro, en esta novela hay varias Sí, que luego hablaremos secuencias, de la estructura, sí. hay varias escenas dramáticas, pero no, la verdad es que soy de narrativa. Y ensayo, cuando empecé a escribir en Salamanca sí que intenté escribir un ensayo, pero por el momento me falta tiempo para dedicar a los proyectos de Además narrativa. la documentación, ¿no? que requiere y todo, pues te lleva tiempo. Sí. Aunque, y si estás dando clase y te dedicas a la docencia, pues también eso te come tiempo, ¿no? Sí, hay que hacer... ¿Sacas tiempo para escribir Sí. corrigiendo exámenes y...? Afortunadamente sí que saco 1 hora y largo todos los días, si todo va bien. Sí, te lo tomas... Sí, porque es la única forma, sobre todo con proyectos grandes como una novela, si no, es que no acabas nunca. Una disciplina, ¿verdad? Una disciplina. ¿Proyectos en mente?
en parrilla de salidas, alguna cosa que has dicho que estás Sí, preparando? le estoy mandando un proyecto que ya está revisado y corregido a algún premio y tal, y ahora pues justo estoy con el último relato de una colección, de un libro de relatos, que se va a componer de 10, tiene el título y ya está. Entonces, pues nada, estoy corrigiendo alguno e intentando acabar el que queda. O sea, que dentro de poco igual sí que tenemos otro libro. Ojalá. ¿Es del premio? Sí, hay 3 relatos que forman parte del archivo que mandé al premio Arte. Sí. O sea, que tienes ahí. Pues antes de empezar a hablar del libro, que es lo que nos va a llevar ahí más materia, empezamos con la primera lectura, sí, así para que no te enfríes. Juan no se sorprende al notar que reacciona de un modo cada vez más frío ante cualquier suceso. La indiferencia, piensa, forma parte de este gremio. También la resiliencia. Si hay algo que le interesa de su trabajo en el centro, es el filtro personal que cada auxiliar es capaz de brindarle a su labor. Proyectarse como un apoyo, no como una autoridad. Transmitir una disponibilidad tangible, una reacción desde la bondad. Porque no es un sistema válido, piensa, es una cárcel camuflada, un aislamiento silencioso que en vez de integrar, confirma la diferencia y la agrava. Normaliza y normativiza la discriminación, pero dentro del sistema, piensa que uno tiene cierto margen para actuar. Y esto es algo que tiene cada vez más claro. Con la determinación que la mañana otorga, siente que debe empezar a trabajar en el taller dramático, que es el momento adecuado para asegurar su viabilidad. Como si la huella del centro fuera el estímulo que replantea el concepto de atención social. Voces desde el fondo. Ya el título es bastante significativo. ¿De qué fondo estamos hablando y cuáles son esas voces a las que tú quieres dar la palabra? Bueno, pues partimos del ámbito de la atención a la dependencia. Entonces, cuando un amigo me contó su experiencia trabajando en uno de estos centros, pluriempleándose, pues por un lado la historia nos impactó a todos porque habíamos estado varios amigos, nos impactó mucho,
Y por otro lado, pues yo pensé que ahí había algo especial en ese testimonio y que realmente es un gremio en el que queda todo en la sombra, es muy opaco, eh, sí, pues un ámbito invisible. Entonces por ahí van los tiros. Pero realmente el título, inicialmente se iba a titular Bocas de Sombra, que es un verso de José Hierro, que a mí me gustaba más, pero el editor decidió que había una cacofonía interna, una rima sonante entre la O y la A, y me propuso este otro, que a mí inicialmente me gustaba menos, pero bueno. Que era la opción B, pero que se quedó, ¿no? Pero sí. Sí, y ahora pues, ¿qué te parece después de...? Me sigue gustando más el Sí. que había propuesto. Sí. O sea, que no te acabo de convencer todavía. No te acabo de convencer. Cuentas, yo lo había leído también, que está basado en... que es por eso incluso impacta más, ¿no? Está basado en un hecho, en una persona de tu entorno, que tú conoces, en un caso real. Juan existe, ¿no? Con otro nombre, pero existe Juan. Y en el momento que te dice, que os empieza a contar su historia, ¿cuándo decides tú darle forma, escribirlo? ¿En ese momento o...? Poco después le propuse una entrevista, le escribí Sí. a casa, tomamos algo y le puse el móvil, estuvimos hablando como hora y pico, casi 2 horas, es la primera entrevista. Y esa entrevista estuvo parada como año y pico, la transcribí y posteriormente ya le fui haciendo preguntas más concretas, Sí. y ya cuando tenía la documentación hecha pues pensé que podía hacer poco con ese material. ¿Te sorprendió? Sí, cuanto más profundizaba más me sorprendí. O sea, que ¿las dos partes son reales? ¿Las dos partes de la novela? Sí, las dos. No. La primera parte, a ver, es una ficción. Sí, Ambas sí, partes está novelada, sí. Ambas partes son ficciones. Sí. La carga de... Pero están basadas La en carga una de experiencia. realidad de la primera parte es grande y de la segunda parte es completamente ficción. Es ficción, a eso me refería, ¿no? Que Sí. la segunda parte... Hay una Sí. balanza ahí y sí que es verdad que la primera parte tiene una gran parte de no, puede considerarse hasta novela de no ficción, la primera parte. O sea, más real que Sí, ficción. efectivamente. O sea, que, y eso es lo que estremece también, ¿no? Porque Claro. realmente es la parte cruda. La precariedad en estado puro, como Sí. le sueltan, y se tiene que buscar la vida, ¿no? Es tremendo. La segunda parte, la que dices que es más ficción, que es ficcionada, habla del teatro, ¿no? O sea, monta un grupo de teatro. ¿Por qué el teatro? ¿Por qué tu mente te lleva a esa rendija y de luz, ¿no? ¿Qué aporta? Porque yo sabía que en muchos casos se utilizan talleres dramáticos como vía de terapia ocupacional. Y este amigo me dijo que había tenido en mente en algún momento intentar crear un espacio así. Entonces, partiendo de esto, pues yo pensé en realidad es una excusa para que en el libro hubiera una parte más experimental, en la que yo pudiera mezclar pues, técnicas narrativas, mezcla de perspectivas y puntos de vista, e incluso géneros como es el teatro y la narrativa. Es una excusa para meterme en ese jardín, que no sé hasta qué punto lo resolví, pero bueno, luego evidentemente la idea, ellos empiezan a crear una obra de teatro que se basa en cómo buscar salidas laborales para personas con discapacidad o con determinados trastornos, en algunos casos enfermedades mentales. Sí. Y al final, el equilibrio, ¿no? O sea, me refiero a que tienes la primera parte, bueno, luego vamos a hablar de las dos, de la estructura, pero la primera parte que te resulta, la que te remueve completamente, ¿no? La que te da, y la que es más protesta, por así decirlo, más reivindicativa, y la segunda parte que también lo deja, ¿no? Ahí, Sí. lo va soltando, ¿no? Lo va soltando de otra manera, de una manera como más sutil, con momentos bastante también impactantes. O sea, que metes ahí baza en todos los lados, ¿no? No eres para nada condescendiente, o sea, metes caña al sistema, ¿no? Y también
y tampoco con los personajes, ¿no? O sea, pero buscas unos límites, ¿no? ¿Cómo te marcas esos límites para no caer en el espectáculo? ¿A qué te refieres? Me refiero al límite con esa enfermedad mental, con esos trastornos mentales, para no caer en el morbo, en el espectáculo, ¿no? Porque puede ser muy fácil, ¿no? Caer en... que sin embargo... Intentando tomar mucha distancia. Eso es, ¿no? Porque es difícil también. Sí, realmente yo desde el primer momento que empecé a planificar la historia sabía que iba a ser complicado porque claro, evidentemente es el morbo el que nos lleva a seguir leyendo y en mi caso a seguir preguntándole. Porque es un libro muy incómodo. Y me parecía muy complicado encontrar el equilibrio y pues no sabría decirte muy bien. ¿Te salió? Sí, fui un poco con pies de plomo, supongo, al principio y me salté algunas partes reales que podían ser quizá excesivamente... Sí. ¿Tuviste que, o sea, recortar luego mucho a la hora de corregir? Pues inicialmente había dos historias, una historia secundaria que tenía un peso bastante grande y lo que hice fue eliminarla y darle al pluriempleo y a su situación de precariedad laboral todo el protagonismo y centrarme ahí porque me pareció que era más que suficiente. Sí, vamos a hablar un poquito de cómo reivindicas, ¿no? Esa precariedad, cómo la visibilizas. Bueno, el motivo principal de que empecé a preguntarle a mi amigo fue que teníamos 23 o 24 años y de repente nos juntamos varios amigos y dice, pues nada, yo me he pasado todo el verano metiendo 15 o 16 horas al día con 2 curros, durmiendo casi nada y perdido de ansiedad y estrés. Y claro, ¿qué ha pasado? Y le empezamos a preguntar, y nada, nos contó que sin haber acabado la carrera de educación social, en tercero, había aceptado una sustitución sin tener ni idea de lo que estaba aceptando en un centro de atención a la dependencia, con unas condiciones durísimas, sin que nadie le hubiera enseñado nada. Pues, lo mínimo que tenía que hacer era cambiar un pañal y no tenía ni idea. Y al mismo tiempo estaba de encargado en unos campamentos por la mañana. Entonces, esta persona, a pesar de todos los padecimientos y que se veía desbordado, aguantó y aguantó porque necesitaba dinero. Y necesitaba sí, claro. Currar durante el verano para poder estudiar durante el siguiente curso. Y claro, esa situación a mí porque me pareció también un reflejo generacional, en cierto modo, ¿no? Porque para mantener su autonomía, digamos, para seguir viviendo solo, pues se vio, digamos, abocado a aceptar esta situación. Y él también es una persona con mucha resiliencia porque lo aceptó de una forma natural, como, bueno, yo quiero ser educador social y aunque esto sea una formación a lo bestia, la voy a asumir. Sí. Y ese fue el punto de partida de todo. O sea, a mí, como me impresionó mucho esto, pues le seguí preguntando porque yo soy muy cotilla. Y muy curioso. Suena mejor. Sí. Y eso fue. Sí. Evidentemente a mí siempre me interesa cuando escribo el reflejo de la realidad social, que es lo que más me interesa. Y claro, también vi que ahí había... Sí, mucho tema, ¿no? Sí. Porque, claro, por un lado está la precariedad, la cantidad de horas de trabajo, ¿no? Pero por otro lado está el cuidado de esta gente, ¿no? De los discapacitados, de los dependientes, que suelten, o sea, da que pensar, ¿no? Que suelten a este pobre chico al cuidado de personas que necesitan unas atenciones especiales, que es lo que has dicho tú, que lo de cambiar el pañal o el aseo es lo mínimo. Piensas un poquitito, ¿no? En manos de quién dejamos a nuestros dependientes, a nuestros discapacitados, a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, ¿no? Pero bueno, esto es un caso extremo, o sea, que ya no... Claro, en este caso no pedían el título de gerontólogo. Claro. No pedían nada, sí. Había despidos masivos, semanales. Claro. Y bueno, pues esas fueron las circunstancias sobre las que empezamos a hablar. Luego ya cuando le empecé a entrevistar, pues ya entró en materia y en detalle. Sí. Bueno, o sea que fue algo
impactaba. Y además si Sí. recortaste, eso significa que... Sí, había mucho. Pues no te creo. Que da que pensar, ¿verdad, Guillermo? Porque es que además es un libro muy incómodo, o sea, muy incómodo en el sentido bueno, o sea, muy incómodo de leer porque de verdad, o sea, te resulta, o sea, es que lo estás casi, estás sufriendo por Juan, notas su ansiedad, tú la sientes, pero no puedes parar de seguir leyendo, a ver qué le pasa a este chico, a ver al día siguiente, a ver lo que hace, a ver, se tiene que ir, porque es que esto le va a costar... Se te activan todos los sentidos. Sí, es todos los sentidos, sí, es muy gráfico también. Gracias. que tiene muchas aristas, ¿no? por las que sentir, y sentir muchas sensaciones además. Algunas también ternura, ¿eh? También hay sitio a la ternura, o sea, que hay sitio para todo. La estructura. Me interesa que nos cuentes cómo estructuraste el libro, si fue algo premeditado o si te fue surgiendo sobre la marcha. Ya nos has adelantado lo de las dos partes, pero ¿cómo lo pensaste? ¿Cómo lo planteaste? Sí, lo planifiqué previamente porque si no, no salen las cosas, a mí al menos no me salen las cosas bien, sino lo planifico previamente. Y bueno, pues pensé en una primera parte que fuera una narración en tercera persona omnisciente, pues como las que hay miles y habrá otras tantas miles. Y una segunda parte pues más arriesgada, más experimental, en la que ceder algo, rebajar la tensión narrativa en pos de intentar pues, mezclar puntos de vista, se alternan distintas voces narrativas y se mezclan géneros. ¿El teatro te costó? No, la verdad es que en realidad era escribir diálogos con otro formato. Sí. Lo que más me costó es la revisión. Sí, Ajá. eso fue muy... Y no he vuelto a leerlo, ni creo que vuelva a leerlo, porque no... al ser una parte tan arriesgada, pues no... Creo que nunca voy a acabar satisfecho del todo con el acabado final. Sí. ¿Vas a poner pegas? Entonces las últimas revisiones ya era como... Esto es... Te explotaba la cabeza. Ya basta, ¿no? Y hasta aquí. Te explotaba la cabeza ya. Pues yo creo que está muy... Gracias. Yo pensaba que habías escrito más teatro, fíjate. Estuve ahí mirando en tu biografía, yo no sé. No. Está Diálogo muy- sí, pero... Sí, que cambiaste Al final- el formato, pero no es lo mismo tampoco, ¿eh? No. Me gustaba meter acotaciones. Hombre, sí que he escrito guiones. Algunos. He Bueno, escrito sí. 2 o 3 con un amigo que estudió cine. Sí, has hecho algo, ¿no? También... Adaptamos, cuando empecé a escribir, adaptamos un relato de una ruleta rusa. Luego nos dimos cuenta que en YouTube había como 5 cortos que se titulaban Ruleta también. Y esas cosas de cuando empiezas a Sí, escribir. que empiezas así con muchas ganas. Bueno, Sí. pero también te... Lo de las acotaciones es igual en el guión sí, que en el teatro. pues eso, que también te serviría, ¿no? De base. Sí, el guión, para eso sí. Sí, a la hora de guionizar. Antes me has preguntado, es verdad, he estado 2 meses estudiando, me ha dejado una compañera de trabajo un libro así de gordo que se llama El Guión, el apellido es McKee, es uno de los guionistas más reconocidos, y he estado elaborando apuntes y estudiando guiones. O sea, sí, mi objetivo es empezar a aprender a ¿Sí? escribir guiones. ¿Te Se me olvidaba. apetece meterte en ese mundo? Bueno, en el mundo no sé, pero a escribir guiones sí. Sí. Algo será, ¿no? Para algo será. Sí. Porque hacerlo para nada. El tema de la salud mental. ¿Cómo construiste a los personajes? ¿También tienen base real o ahí echaste tu creatividad propia? ¿En cuál de las dos partes? En la primera parte y en la segunda. En la primera bueno, en la segunda no, porque en la parte- segunda me has dicho que no es real. Pues un poco a medias. Diseñar los personajes pues teniendo en cuenta, lógicamente, la documentación que tenía, el testimonio de mi amigo. Sí. Los llevé un poco también a los terrenos que más me favorecían para lo que quería conseguir. Y en la segunda parte sí que la mayoría son inventados por completo. Lo que sí que tuve que documentarme más concretamente son los trastornos que padece cada uno de los actores de la compañía teatral. Y para que fuera lo más verosímil posible. Pero sí, la planificación de los personajes pues se adecua un poco a la historia que quería. Sí, que según tú ibas necesitando, Sí.
Le ibas dotando, ¿no? Sí, la Biblia la construí de síntomas sí, y patologías. primero construí la historia y luego Sí. construí la Biblia de personajes. Ajá, interesante también. Y ya como última pregunta, ¿te ha quedado alguna herida al terminar el libro? ¿Alguna cicatriz interna de estas que dices? "Uf"? Pues no lo llamaría así, pero sí que te queda la reflexión de... Algo que siga latiendo ahí. Pues de hablar con bastantes trabajadores sociales, educadores y ver que te dicen, pues que es mucho peor de lo que... O sea, gracias por escribirlo, pero que es que no sabes lo que pasamos y no sabes la realidad que hay ahí y que no se atiende nada, somos invisibles, y ver también casos, después enterarte Sí. de cosas Que te van contando y decir, igual, ¿no? es Gente que... que lee el libro, quizá, ¿no? Que Sí. cuente su testimonio Sí, después. me pasó en Madrid que sí. Bueno, pues eso, gente que lo ha vivido de cerca, tanto de un lado como de otro, y que te dicen que gracias, pero que es una situación, sí, y que es una situación que no cambia, Que no se vea además, ¿no? ni en cuanto a pacientes ni a trabajadores, ni claro, es una pescadilla que se muerde la cola. Sé que igual también falta personal, el personal... Las condiciones laborales son bastante malas. Preparado, con las condiciones, ¿no? O sea, que Al menos por lo que me han contado, es un poco... Sí, y además algo que está muy oscuro, o sea, que muy tapado. Muy ¿no? opaco, Que sí. es muy opaco, sí. ¿Nos vamos a la segunda lectura? Sentado al otro lado de la mesa del funcionario del SEPE, Juan se sabe un número. La recurrencia de la escena, su cotidianidad, no le resta gelidez burocrática. Pedir el paro como una rutina que se calcula anticipadamente. En realidad, piensa, el paro me hace libre, aunque sea una libertad enjuiciada, maldita. El trabajo reprime mi esencia. Me realizo en función de mis circunstancias. La limitación de mis pasiones, la reducción de mis estímulos. Crezco destinado a producir, a prestar un servicio, porque lo importante es cotizar. Un despido puede ser visto como una tragedia o como una oportunidad de volver a nuestros orígenes, de contemplar la naturaleza. ¿Cuáles son mis necesidades básicas?, se pregunta. Asumo imposiciones, reafirmo el conformismo que me rodea, porque eso es lo normal. No me planteo el modo en que el trabajo me perjudica. Perpetúo el modelo de la subordinación y la enfermedad. Permito que el reloj continúe estableciendo jerarquías y ciclos de vida. Consiento la discriminación. Vendo mi tiempo, mi vida.
mi naturaleza es totalmente distinta. Aprendo jugando. El juego es la guía hasta que es suprimida, reconducida. Productividad y burocracia. Adáptate o desaparece. La bola de nieve rueda por una ladera infinitamente nevada. Los griegos despreciaban el trabajo. Sin energía no hay pensamiento ni diversión. Somos lo que hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ya ha quedado algo por decir? Que muchísimas gracias por venir. Espera. No, lo estaba pensando ahora porque, joder, es muy bueno. Hace muy bueno hasta que hemos empezado a hablar y empezado a caer la de Dios. No, pero además el primer día que hace bueno, el primer viernes, después de un montón de tiempo... No, pero estaba pensando mientras hablaba de ella que no os lo había dicho. Luego te dejo decirlo otra vez. Es el momento de que le hagáis preguntas, ¿vale? Vamos a... Yo, que sí, te queda algo por decir. Yo creo que no. Aquí que nadie se vaya sin decir lo que quiere. Por supuesto. Eso A mí es. me gustaría preguntarte que ¿qué te gustaría hacer para cambiar esto? Un poco, ¿no? Las situaciones. ¿Hay alguna idea? ¿Algo que a los jóvenes... ¿Alguna concreta? ¿Alguna concreta? Legal. Sí, que si está pasando, no sé, que si hay algo en que se pueda hacer. Con la vivienda de primeras Claro. y vivienda, salarios. Y ya con eso ya hacemos algo. ¿Alguna preguntita? Yo quiero agradecerte cómo has, porque a mí la novela me conmovió, cómo has visibilizado estas situaciones que tanto jóvenes y menos jóvenes viven y sufren. Y a mí, bueno, sobre todo por supuesto por la crítica social y porque una forma de hacer algo es visibilizando y denunciando y llegando a cuantas más personas mejor. A mí me ha sorprendido mucho de la novela la segunda parte, el tema de cómo haces ese teatro con una situación tan real como es ponerles en situación de búsqueda de empleo. Situación real. ¿Claro? Sí, es bestial porque muchas veces no sabes si estás en una obra de teatro, si estás interpretando una obra de teatro o estás en esa situación en la que esas personas están buscando la solución. Sí, fue una forma de visibilizar esa situación. Sé que hay bastantes programas. Al final es una integración sociolaboral, se llama. Y bueno, pues al final tenía que buscar una trama para la obra de teatro que querían representar y me pareció interesante que fuera un poco meta lo que quieras poner después. Pero algo así, ¿no? Una forma de reflejar las situaciones que van a tener estos personajes que en su gran mayoría al final viven en pisos tutelados, con poca autonomía. ¿Alguna preguntita más? Te voy a comentar. Bueno, si el libro fuera una fotografía, está claro que sería en blanco y negro, con tendencia a virar al negro, a fundirse a negro más que a virar al color, creo yo, por lo que puedo deducir. Y supongo que te ha costado realmente parir esto, porque detrás mucho dolor, mucho drama, y te pregunto si merece la pena la satisfacción, o qué pesa más, la satisfacción de crear una obra como has hecho, o pesa demasiado el drama de haber vivido ese dolor que hay, que parece ser, por lo que nos viene, yo creo que nos viene, que lejos de ser una fotografía en blanco y negro se vaya fundiendo. En mi caso ha podido más la satisfacción de crear una obra Me literaria. alegro Más, muchísimo. sí que es verdad que luego pues
te encuentras con testimonios a posteriori. Sí, a posteriori ha sido más, pero durante el proceso creativo para mí ha sido más o menos semejante a otros proyectos. También porque esta persona al final es muy cercana, es un amigo de toda la vida, Sí. y me ha contado tantas cosas que de alguna forma te, pues no sé si te endureces o qué, Te inmunizan, claro que sí. pero te acostumbras. Sí, sí. Y bueno, sí que en lo posterior sí que me ha costado más, en el sentido de pues, cuando te van abordando, que siempre es positivo, al final son opiniones positivas y agradecimientos y tal, pero que te van contando cosas y dices, joder, es que realmente esto es la punta del iceberg, lo que me ha contado. Pues enhorabuena por la creación. Gracias. La verdad es que queda mucho de pensar. Que sea la punta del iceberg es lo que más asusta. ¿Alguna preguntita más? Hemos dejado todo muy claro, ¿eh? No hemos dejado ninguna duda. Pues os tengo que dar las gracias primero a ti, Mateo, por prestarte a venir y por dar voz a esos fondos, ¿no? Lo voy a decir ya a la inversa, por visibilizar lo que hay y lo que mucha gente no sabe, ¿no? Y mucha gente igual conoce, pero mira para otro lado, porque también es una realidad incómoda, ¿no? Que eso también ocurre. Gracias también a vosotros por venir y bueno, que nos vemos el próximo mes en el mismo sitio y a la misma hora. Que no me faltéis, aunque haga bueno, caramba. Pero luego hay tiempo, pero bueno, sí que es el primer día que hacemos. Ahora, para los que queréis coger el librito, ¿dónde está aquí la persona encargada?